Entonces ahora sí, con los sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas que ya habíamos arrancado ayer, ¿se acuerdan que basándonos en esas tres propiedades que vimos cuando trabajamos con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿se acuerdan? Puedo multiplicar una fila con una ecuación completa por un número, que puedo a una fila sumarle otra fila, y una tercera propiedad que dijimos, perdón, a una ecuación sumarle otra ecuación, y una tercera propiedad que era una combinación de las dos anteriores, que yo puedo reemplazar una de las ecuaciones por la suma de una de las ecuaciones multiplicada por un número, sumándole otra ecuación. Esas tres propiedades que venimos trabajando desde los sistemas de dos ecuaciones, ayer los aplicamos en un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿recuerdan? El tema es que ayer, así como fue desarrollado el tema, hasta nos quedaba un cierto dejo de que cómo me doy cuenta qué ecuación tengo que sumar con qué ecuación o qué multiplicar. Entonces, parecía como que tenía un cierto desorden, ¿no es cierto?, el método de Gauss, cuando lo trabajamos así, que no sé si elegir la primera con la tercera, o la primera con la segunda, o la segunda con la tercera ecuación. Entonces, medio como que nos quedaba un poco de dudas, que creo que fue justamente una de las consultas que hicieron ustedes, que cómo me doy cuenta. Entonces, lo que hizo Gauss, en vez de trabajar directamente con las ecuaciones, así como la veníamos trabajando ayer, Gauss lo que propuso es trabajar por una cuestión más que nada de minimizar Profe, un poco el procedimiento y que sea un poco más simple y no tan engorroso, es trabajar solamente con los coeficientes y los profe, términos independientes. ¿Hay una consulta ahí? sí, perdón, disculpe. No está ¿Sí? grabando la clase, me parece. Sí, cómo no. Yo ¿Se la está estoy grabando, grabando. Fabián? Sí, Ajá. a ver. Perdón. ¿Sabes qué? Sí, sí, se está grabando. ¿Se está Tochi, lo grabando? que no sé si tenés habilitada para poder hacer, porque yo tengo la primer diapositiva nada más, no sé si vos la moviste o algo. Yo estoy avanzando, sí, todavía no... A ver. No, porque yo no veo nada acá, no se mueve. Entonces, para que arrancamos de vuelta. Sí, está una sola nomás me sale mi internet. Claro. Ajá. Fíjate que Ah, perfecto. Bueno, espera que volvemos de nuevo. en Entonces, el vamos cartel a... de arriba, Tochi dice habilitar edición. Sí, 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 pero me lo comí yo porque normalmente lo... Ahí está. A ver, ahora. Sí, sí, me lo comí porque... A ver, para que se me fue todo de vuelta. Sí, sí. ¿Están viendo la primera vuelta? Bueno, arrancamos de vuelta entonces, chiquilines. Acá tenemos entonces el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, lo habíamos trabajado ayer. Ya les digo, ayer trabajamos directamente con todas las ecuaciones, con los coeficientes y con las incógnitas. ¿Qué es lo que hace Gauss con el método, con su método de eliminación, que le llamo método de eliminación de Gauss-Jordan, o directamente el método de Gauss, si lo quieren llamar así? Es, en lugar de trabajar con todas las ecuaciones, trabaja Gauss exclusivamente con los coeficientes y con los términos independientes. Observen ustedes acá. Fíjense lo que es la primera ecuación. Lo vamos a resolver a partir de este sistema de ecuaciones, un ejemplo, donde fíjense lo que es la primera ecuación. X más y menos z igual a 2. ¿Qué es lo que propone Gauss? Colocar solamente los coeficientes y separado, como para darnos cuenta que se trata de los términos independientes, separado por una línea vertical, ya sea de puntos o una línea fina. Al costadito de esa línea ponemos el término independiente 2. Lo mismo hace con la segunda ecuación, teniendo la precaución que, fíjense, como acá no está la incógnita x, estamos sobreentendiendo que su coeficiente va a ser 0. Entonces lo completamos a eso. Los que no tienen, aquella ecuación que le falta una de las incógnitas, lo completamos con 0. ¿Ven? Acá me está faltando la x. Bueno, a ese lugar donde correspondería la x lo completamos con un 0. Y menos z igual 0. Y bueno, 1 menos 1, 0. Ven que son los coeficientes y el término independiente. Para la tercera ecuación, colocamos los coeficientes 3, 1. Falta z, significa que el coeficiente z lo reemplazo por 0. Término independiente 7. Esa es la formación que nos da Gauss para poder trabajar en todo caso y ver a ver si ahí les resulta más simple que lo que nos resultaba ayer, trabajar con todas las ecuaciones, y van a ver que la vamos a llamar a la primera ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3,
Y justamente nuestra intención, o nuestro objetivo ahora, es a este sistema, o por lo tanto a este sistema que está fuerte, van a ver que esto después es la forma matricial, es decir, una especie de matriz ampliada que estoy armando con los coeficientes, es llevar nuestro sistema a un sistema de la forma, o sea, este cuadro que yo tengo acá, llevarlo a la forma que ustedes ven acá en la nubecita, ¿ven? Todos los cuadritos con negro serían números, cualesquiera, y todos esos numeritos que están por debajo de esta línea, ¿ven? Todos los numeritos que están por debajo de esta línea, que sean ceros. Si voy al sistema de ecuaciones, acá fíjense que esto correspondería a x más y menos z, 3x más y, bueno, todos los números que estén por debajo de esta línea, van a ver que esta línea después la vamos a llamar diagonal principal, esta diagonal que está formado por el 1 y el 0. Nuestro objetivo es transformar todo este cuadro que hemos hecho acá, transformarlo en una especie de cuadro nuevamente, pero que tanto este elemento como este y como este sean cero. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación? Justamente la vamos a hacer aplicando, como siempre, las propiedades que ya venimos viendo. Las tres propiedades que venimos viendo son las propiedades que vamos a aplicar para hacer esa transformación, es decir, para convertir todos los elementos que están por debajo de esta línea, ¿ven? Todos los elementos que están por debajo de esta línea, convertirlos en cero. Sumando a una línea, sumarle la otra, a una línea multiplicarla por un número y sumarle la otra línea. Fíjense que cuando yo hablo de líneas acá, estoy hablando de las ecuaciones, ¿no es cierto? Bueno, veamos entonces cómo lo vamos a hacer a eso. Y justamente, como les decía recién, aplicando las propiedades. No puedo hacer cualquier cosa, ¿eh? Yo no puedo hacer cualquier cosa. Simplemente para garantizar, recuerden porque esto es importante, para garantizar que yo realmente voy a solucionar este sistema y voy a obtener los valores de x, y, z que verifiquen las tres ecuaciones, tengo que aplicar exclusivamente esas propiedades, las tres propiedades que vimos, para garantizar que voy transformando mi sistema en otro sistema equivalente. Así que ese es nuestro objetivo. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Acá copiamos nuevamente los coeficientes de nuestro sistema con sus respectivos términos independientes y vamos a intentar ahora, ya les digo, fíjense, si yo tengo que convertir en cero todos los elementos que están por debajo de esta línea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, fíjense, tengo que convertir en cero este 3. ¿Está? Tengo que convertir en cero este 3. ¿Cómo hago para convertir en cero este 3? Basándome en alguna de las propiedades. Y bueno, voy a tomar como referencia este 1 que tengo acá, que corresponde a la primera ecuación. Fíjense lo que vamos a hacer. La primera línea no se toca, la segunda línea tampoco, y mi objetivo es convertir en cero este 3. ¿Cómo lo convertimos en cero este 3? Aplicando las propiedades. Fíjense que si yo a este primer elemento lo multiplico por menos 3, si yo al 1 lo multiplico por menos 3 y le sumo 3, acá, si a este 1 lo multiplico por menos 3, me queda menos 3. Y si después le sumo 3, entonces me queda 3 menos 3, 0. Convierto en 0 este elemento. Pero fíjense que acá no me dice al elemento 1 lo multiplico por menos 3. Me dice que a toda la ecuación 1 la tengo que multiplicar por menos 3 y a toda la ecuación 1 sumarle la ecuación 3. ¿Qué significa eso? Que a este 1 lo multiplico por menos 3, a este también y a este también. Y a cada uno de esos elementos le sumo su correspondiente en la tercera ecuación. Es decir, voy a reemplazar la tercera ecuación por esta nueva ecuación que va a surgir de multiplicar por menos 3 la primera y sumarle la tercera. A ver si se entiende lo que estamos haciendo. Fíjense. Perdón, una pregunta ¿Sí? están haciendo. Dos preguntas primero. Una que le aclaré a Florencia en el chat, pero la otra me parece que por ahí te la tengo que hacer porque es un poquito más amplia. Preguntan por qué un menos 3 acá en la fórmula esta. Ajá. ¿Por qué un menos 3? Fíjense, el objetivo nuestro es tratar. Si ustedes vieron hoy cómo nos quedaba, yo vuelvo un poquito para atrás acá, fíjense, yo tengo que tratar que me quede un elemento, voy a empezar a analizar por columnas para hacerlo un poco organizado. Fíjense, yo tengo este elemento que
es 1 acá, ¿no es cierto? Fíjense, este elemento es 1. Lo que tengo que tratar, que los dos elementos que me queden por debajo de ese 1 sean 0. ¿Cómo voy a convertir en 0 esos elementos? Realizando o aplicando las propiedades. Entonces, fíjense ustedes que en este caso, que tengo esta ecuación, que corresponde cada uno a una ecuación, pero hemos puesto solamente los coeficientes, ¿cómo hacemos para que este 3 se me haga 0? Yo tengo que convertir en 0. Este 3, ¿no es cierto? Lo voy a convertir, después vuelvo a eso. Yo tengo que convertir en 0 este 3, ¿sí? Convertimos en 0 este 3. Y fíjense que, ¿qué voy a hacer para convertir en 0? Tomando como referencia ese primer elemento que tengo acá. Y yo digo, para que este 3 se me haga 0, la operación que tendríamos que hacer es decir, bueno, al 3, ese que tengo ahí, le voy a sumar, porque tengo que sumar entre sí ecuaciones, no puedo al 3 decirle directamente le resto 3. A este 3 que pertenece a la fila 3, ¿ven? Este elemento que pertenece a la fila 3, lo que voy a hacer es sumarle el 1, que este 1 pertenece a la fila 1, a la ecuación 1, perdón, a la ecuación 1, si bien le llamamos fila también, pero son ecuaciones, multiplicado por menos 3. ¿Pero por qué por menos 3? Y no por cualquier otro número. Fíjense ustedes que si yo al 3 le sumo 1 por menos 3, me queda 3 menos 3, se me hace 0 este elemento. ¿Está? Por eso lo multipliqué por menos 3. Si acá, en vez de haber un menos 3, hubiese habido un menos 5, digo, bueno, a ese elemento que está en la ecuación 3, ese elemento que está en la ecuación 3, que es menos 5, le voy a sumar la ecuación 1, le voy a sumar la ecuación 1, pero ahora multiplicada por 5. ¿Y por qué por 5 y no por otro número? Porque si este elemento de la ecuación 3 es menos 5, le voy a sumar ese elemento de la ecuación 1, que es 1, por 5. ¿Está? Por 5. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Menos 5 más 5 me da 0, que es justamente nuestro objetivo. ¿Entienden? Es decir, lo que pretendemos acá entonces es que una vez, que nosotros tenemos elegida, nosotros ya sabemos que esta es nuestra diagonal, yo lo que tengo que hacer en distintos pasos sucesivos es convertir en 0 este elemento y convertir en 0 este elemento. Cosa que no voy a hacer en un solo paso. Ustedes vieron ayer que convertir un sistema de ecuaciones en un sistema equivalente más simple, indudablemente es un proceso que lleva varios pasos, no lo hacemos. Nosotros ahora el primer paso va a ser, teniendo este elemento acá en la primera ecuación, convertir en 0 todos los elementos que están por debajo de este 1. Este elemento ya fue 0, o sea que lo que voy a convertir en 0 es el 3. ¿De qué manera lo hacemos? Como le dijimos recién. A este 3 le sumo este multiplicado por menos 3, teniendo la precaución que lo que hago con este 3 lo tengo que hacer con toda la ecuación. Es decir, no es que yo a un número le resto otro, no, a una fila o a una ecuación le resto otra. En este caso, por ejemplo, al 3 le voy a sumar el 1 por menos 3. Pero con el 1 tengo que hacer lo mismo acá. A este 1 le tengo que sumar este elemento por menos 3. Al 0 que tengo acá, también le tengo que sumar el elemento este de la ecuación 1 multiplicada por menos 3. A este 7, que sería el elemento que corresponde acá al término independiente de la tercera ecuación, le tengo que sumar la primera ecuación multiplicada por menos 3. ¿Entienden? Todo lo que hice con este primer elemento para convertirlo en 0, esa misma propiedad la tengo que aplicar en todos los elementos, en todos los números de la ecuación 3. Por eso, si ustedes observan ahora cómo nos quedó ahora esta especie de matriz, ¿no es cierto?, de esos coeficientes, fíjense, ecuación 1 sigue quedando sin modificación porque no le aplicamos ninguna propiedad. A la ecuación 2 tampoco le aplicamos ninguna propiedad. Pero fíjense lo que hicimos con la ecuación 3. Multiplicamos por menos 3 esta ecuación, o sea, este número lo multiplico por menos 3, me da menos 3, más 3, 0, que es lo que queríamos lograr. A este 1 que está aquí arriba, también lo multiplico por menos 3, y le tengo que sumar este 1. Fíjense que, si quieren lo vamos escribiendo. Por ejemplo, fíjense, a este 1, ahora, este 1 pertenece a la ecuación 1,
es un 1 acá, ¿no es cierto? Le tengo que multiplicar por menos 3, lo vamos a tener que multiplicar por menos 3, y sumarle este elemento de la ecuación 3. ¿Cuánto nos queda? Fíjense que si esto es 1, y esto de acá también es 1, esto es un producto acá, fíjense qué nos queda. 1 por menos 3 me da menos 3, 1 menos 3 me quedó menos 2. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer ahora con este otro. Fíjense ahora el siguiente. Fíjense que ahora quiero ver cómo queda este elemento una vez que le aplicamos esta propiedad. Este elemento de la ecuación 3 es 0. Y su correspondiente en la ecuación 1 es menos 1. O sea que lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Si acá tenía el menos 3, ¿ven? Y ese elemento de la ecuación 1, ahora tengo el 0, que le voy a sumar el menos 3 por menos 1. Esto es menos 1 acá. Entonces, si ustedes observan que si al 0 le sumo menos 1 por menos 3, me da 3 positivo. Y así seguimos. Fíjense, si ahora trabajo con este elemento que está acá, ¿cómo queda con este elemento que sigue perteneciendo a la ecuación 3? ¿Cómo queda si a este 7 le aplico la propiedad? Fíjense, ¿qué tengo que hacer? Al 2, que pertenece a la ecuación 1, lo multiplico por menos 3, me da menos 6. Entonces me queda 7 menos 6, queda todo esto, me queda 1. ¿Ven? Esa fue la propiedad que aplicamos en toda la ecuación 3. No solucionamos nada todavía en el sentido de que si ustedes ahora vuelven a armar el sistema de ecuaciones, le va a quedar x más y menos z igual a 2, y menos z igual 0, menos 2y más 3z igual 1. ¿Ven? Esto va a corresponder a los coeficientes de un sistema de ecuaciones que sigue siendo equivalente al original. ¿Está? Sigue Profe, siendo equivalente al sistema original. Todavía no solucionamos nada, ¿sí? profe, ¿Sí? ¿puede repetir un ejemplo más de cómo solucionar arriba la ecuación? Sí. A ver. Yo lo que tengo que lograr acá, recuerden, yo lo que tengo que lograr es lo siguiente. Yo armo esta matriz, como se llama, donde puse todos los coeficientes. En las 3 primeras líneas verticales acá son coeficientes, y la última línea son los términos independientes, ¿sí? Fíjense que si yo tomo el primer elemento y trazo una especie de diagonal, ¿ven? Trazo una especie de diagonal ahí, ¿la ven? Al final del proceso, yo lo que voy a intentar hacer es que este 3 se convierta en 0 y que este 1 también se convierta en 0. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Que no lo voy a hacer en un solo paso. Mi primer paso es tratar de tomar la primera columna acá, esta primera línea vertical, y decir, bueno, acá tengo un 1. Si acá tengo un 1, ¿qué tengo que hacer? Para que me quede debajo de esta diagonal todos ceros. Y bueno, si tengo este 1 acá, convierto en 0 todos los elementos que están por debajo. ¿Está? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando propiedades. Por eso elegí esta como especie de referencia. ¿Está? Uno le dice, ese 1 que está acá es un pivot, como nosotros le llamamos, es el que vamos a tomar como referencia en este primer paso. ¿Para qué? Porque como yo puedo sumar entre sí yo puedo sumar entre sí ecuaciones, y tengo que hacer 0 este 3 que está en la ecuación 3, ¿y qué tomo como referencia? A este 3 que lo tengo que convertir en 0. ¿Con qué fila la voy a relacionar? La voy a relacionar con esta fila, ya que este elemento nunca va a ser 0. Tiene que, fíjense, ¿tá? Tiene que ser 0 lo que está por debajo de esa ecuación 1. Por eso tomé la ecuación 1 como referencia. Entonces, y sí o sí tengo que hacer 0 lo que está debajo de ese 1. Lo que tengo que convertir en 0 es el 3. Y ese 3 pertenece a la ecuación 3. Y el elemento que tomo como referencia es el primero, el que está más arriba de todo, que es el de la ecuación 1. ¿Está? Entonces, el tema es, ¿cómo hago entonces? Aplicando las propiedades para que este 3 se haga 0. Trabajando con esta combinación de las propiedades, que es multiplicar una ecuación por un número y sumarle la otra ecuación. Profesor, Fíjense, si yo a este 3 que tengo acá le sumo la ecuación 1 multiplicada por menos 3, me queda 3 menos 3, 0, que es nuestro objetivo. ¿Pero se entiende? Es decir,
Elijo cuál es el elemento que quiero convertir en 0, pertenece a la ecuación 3, con qué ecuación la relaciono. Y en lo posible, con la primera ecuación, que es la que, fíjense, tengo que tomar como referencia los efectos de que todo lo que esté por debajo se haga 0, por debajo de la diagonal. ¿Ah? Entonces, a ver 3 si por 1 menos 3, lo hace por el 3 porque es el mismo número para que le dé 0. Claro, exactamente. Por eso te dije, si acá en vez de un 3 hubiésemos tenido un 5, Un 5 se acá tendría que multiplica haber por 5. multiplicado por menos 5, ¿entendés? Porque entonces 1 por menos 5 más 5 se te hace 0. Vos tenés que elegir este número de tal manera que este número que está acá se te convierta en 0. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo elegís de acuerdo a cuál es el número. Si acá hubiésemos tenido, a ver, otro ejemplo, acá hubiésemos tenido un menos 2. En vez del 3 hubiésemos tenido un menos 2. Y bueno, yo digo, bueno, a ese menos 2, que pertenece a la ecuación 3, le tengo que sumar la ecuación 1, pero multiplicada por ¿cuánto? La ecuación 1 que es 1, ¿no es cierto? Obvio, ya dijimos que es 1. Perfecto, es 1 la ecuación esa. Pero entonces, si esto es 1, ¿por cuánto habrá que multiplicar la ecuación 1 para que este menos 2 se haga 0? ¿Por cuánto tengo que multiplicar acá? Por menos 2. Ya es menos 2 acá. Si multiplico por menos 2, me queda menos 2, menos 2, me queda menos 4. Tendría que poner un 2 positivo. Un minuto, Tochi. Porque entonces 1 por 2 es 2. Menos 2 se nos hace 0. ¿Entendés? O sea, elijo el número de tal manera que sumándole esta ecuación por ese número me dé 0. Ahora lo seguimos enseguida si les parece. ¿Está? Ya nos reconectamos enseguida.